Décadas después del primer encuentro, luego de que los barcos llegaran a nuestra tierra, habitaban varios pueblos alrededor de lo que ellos decidieron llamar Santa Marta. Uno de esos pueblos vivía en las laderas de la Sierra Nevada. Se llamaban de otra forma, pero nosotros los recordamos como los Bondas, y a su líder como el cacique de Bonda. No era un guerrero temerario ni un sabio escondido entre símbolos. Era un hombre que sabía cuándo hablar y cuándo callar, que entendía que la guerra no siempre comienza con una espada, sino con una mirada. Cuando los primeros barcos llegaron, cuando Rodrigo de Bastidas descendió con armaduras que brillaban como espejos rotos y extendió monedas como si fueran semillas, el cacique de Bonda observó. No dijo mucho, solo recogió el silencio. Sabía que esas no serían las últimas velas blancas en el horizonte. Mientras la ciudad de Santa Marta comenzaba a levantarse, una plaza, una iglesia, una ley escrita en otra lengua, en Bonda se preparaban, no para la guerra, para la defensa. Organizó a su pueblo. A las mujeres les enseñó a trenzar sogas más fuertes, a los niños a moverse sin ser vistos, a los hombres a esperar. Y esperaron. Pasaron los años, los españoles construyeron una fortaleza en los llanos de Bonda, justo sobre las tierras que daban sombra a los ancestros, una cicatriz en la piel de la montaña. Hasta que un día, en 1573, la montaña devolvió el golpe. Los soldados se habían marchado hacia Taganga a perseguir franceses. La fortaleza quedó al descubierto y el cacique supo que era su momento. De noche, como sombra sobre sombra, los bondas bajaron. El combate duró 2 días. 2 días en los que el aire olió a humo, a sangre, a historia. Quemaron muros, derribaron vigas, mataron a 5 soldados. Y cuando los españoles regresaron, con su voz llena de cruces y amenazas, ofrecieron perdón a cambio de rendición. Pero el cacique de Bonda dijo no. No con una palabra, con la postura, con la mirada, con la decisión de quien sabe que puede perder, pero no traicionar su raíz. La resistencia continuó, más dura, más solitaria. Otros pueblos intentaron unirse: Jeriboca, Huayca, los de Taganga, Gaira, Mamatoco. Formaron una alianza, una última esperanza. Pero el poder corrompe incluso a los que quieren liberarse. El cacique de Jeriboca fue nombrado líder, y en lugar de honrar a Bonda como segundo al mando, eligió a su hijo. Fue una herida dentro de otra herida, y como ocurre siempre, los invasores supieron aprovechar la grieta. En enero de 1600 el fin llegó. Más de 70 caciques fueron decapitados. Sus tierras, sus casas, sus ríos fueron repartidos entre soldados que ni siquiera sabían pronunciar sus nombres. La historia oficial no dice qué pasó con el cacique de Bonda. No dice si huyó a la montaña, si cayó en combate, si se volvió leyenda o si simplemente se convirtió en eco. Pero a veces, cuando la brisa sopla desde la sierra y baja hasta los llanos, algunos aseguran que se escucha algo, un murmullo, un recuerdo, el fuego de Bonda todavía ardiendo. Desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y el Archivo General de la Nación, esto es La Historia Duerme en Silencio. Mi nombre es Pedro Espinosa. Quédense con nosotros. Bueno, amigo, para entrar a la biblioteca del Banco de la República, ¿sabes por dónde es? Sigo por acá y a la izquierda. Gracias. Buenas tardes.
Cuando el equipo de investigadores y periodistas detrás de este podcast nos reunimos a pensar la estructura de este episodio, llegamos todos a la misma conclusión. La historia de Santa Marta, de su fundación, de la conquista y de la colonización de este territorio, siempre se cuenta usualmente desde el lente del invasor. La gente cuenta esta historia como un encuentro de dos mundos en el que unos supuestos exploradores zarparon buscando nuevas aventuras y nuevas rutas para el comercio, que luego llegaron y pacíficamente intercambiaron con los indígenas, que les trajeron cultura, religión, tecnología y civilización, cuando en realidad las complejidades del pasado no se pueden explicar en un cuento sencillo con personajes buenos y malos con motivaciones específicas. Nuestra posición editorial es que a la historia hay que mirarla desde los matices, desde las zonas grises, desde los silencios, no solo desde lo que se cuenta, sino también desde lo que no se ha contado tanto. No queríamos comenzar este episodio con la llegada del invasor porque nos parece injusto con las personas que ya estaban aquí seguir centrando el relato en aquellos que tienen el poder de la narrativa dominante. Los que a punta de escribanos, documentos, espadas, libros y academias se mantienen como los dueños de aquello que pasó. Nunca me ha gustado la frase de cajón de que la historia la escriben los vencedores, porque eso nos pone inmediatamente en el plano de la guerra, los vencidos y los conquistados, cuando lo que hubo aquí es tan complejo que se escapa a nuestro poder de representación desde el presente. Este ejercicio editorial, a manera de reto, lo único que intenta es dibujar esa imposibilidad de reconstruir al 100% el pasado, intentando en el camino contar un poquito de esa verdad que duerme en silencio. El primer episodio se centró en esa cosmovisión indígena que existe en este territorio desde siempre, de esa historia que comienza mucho más allá de esos 500 años. Y en el de hoy, queremos contar varias historias más allá de la llegada de Bastidas a este pedazo de tierra y agua. Queremos contar la historia del cacique de Bonda, queremos hablar de los esclavizados traídos de África en esos mismos barcos en los que venían los invasores, de la esclavización de indígenas y de cómo funcionaba el negocio de las empresas coloniales. Pero para llegar a esto, sí nos toca hablar un poco de la figura de Rodrigo de Bastidas, pues sus motivaciones económicas y la historia de su relación con la corona española nos puede dar un panorama más amplio que nos permite conectar los hechos de la conquista de Santa Marta con otras historias que pasaban simultáneamente en todo el continente. La historia de Santa Marta es también la historia de Santo Domingo en la República Dominicana, es la historia también de Hernán Cortés y los aztecas, o la historia de Atahualpa y Francisco Pizarro en lo que hoy conocemos como Perú. Y para ahondar un poco más en todo esto, vine a hablar con Joaquín Viloria. Buenas. Buenas, amigo, bienvenido. ¿Qué le puedo colaborar? Estoy buscando a Joaquín Viloria. El doctor Joaquín Viloria, de parte de... Pedro Espinosa. Buenas. Joaquín. ¿Cómo estás? Bien, mucho gusto. Pedro. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Voy a poner como las cositas para hacer la entrevista aquí, ¿te parece? Sí, sí. Bueno, mi nombre es Joaquín Viloria de la Hoz. Yo soy economista, soy historiador. Estamos en mi oficina, el Banco de la República. Yo soy el gerente. Pero esta entrevista no tiene nada que ver con mi posición como gerente, porque si no me tocaría pedir autorización. O sea, es una posición como historiador local. Estamos en Santa Marta, frente a la bahía de Santa Marta. He escrito mucho sobre la historia de Santa Marta. Y recientemente, hace 1 o 2 años, escribí un artículo sobre Rodrigo Bastidas y la fundación de la ciudad. Supongo que a partir de ese artículo que salió en un libro que se llama Gobernadores Coloniales de la provincia de Santa Marta, coordinado por la Universidad del Magdalena, supongo, digamos que de ahí viene esa referencia de que me entrevistes a mí por esa investigación que hice sobre Rodrigo Bastidas y la fundación de Santa Marta. El proceso de conquista de Santa Marta no fue un acto de descubrimiento ni un encuentro pacífico entre dos mundos. Al contrario, fue un proceso violento y despojado de cualquier romanticismo, donde la explotación y la esclavización marcaron el rumbo de la historia. Este episodio se adentrará en cómo la empresa colonial permitió que los invasores amasaran su fortuna a partir de la violencia sistemática y la esclavización de los pueblos negros e indígenas. Este episodio busca poner en evidencia las contradicciones y manipulaciones de las narrativas históricas oficiales, invitando a reflexionar sobre las consecuencias de estos eventos que se siguen sintiendo en la actualidad.
No se trata solo de comprender el pasado, sino también de cuestionar cómo esta historia se ha contado y cómo ha sido utilizada para justificar la opresión y el dominio sobre los pueblos originarios. Bastidas, y no estamos hablando todavía de la fundación de Santa Marta, va a pasar por acá, entra más o menos por lo que viene siendo como la desembocadura del río Orinoco, más o menos. Va a venir bordeando prácticamente Sudamérica y él va a llegar aquí, digamos, a la región de Santa Marta. No lo que es hoy la ciudad de Santa Marta, sino esta región, en lo que viene siendo el Parque Tayrona. Se dice que llegó primero a la Bahía de Cinto y luego llega a Gaira, etcétera, etcétera. Va a llegar a Urabá. Esa parte no había sido descubierta por Colón. Entonces, todo ese territorio, el que llega por primera vez es Rodrigo de Bastidas en 1500, 1501. A menudo se ha propagado la narrativa de que los indígenas transaron pacíficamente con los españoles, entregándoles sus riquezas y cediendo sus tierras sin resistencia. Pero esta versión de los hechos no solo es simplista, sino que ignora la verdadera naturaleza de la conquista. Entonces ahí va a llegar y va a ser algo que hacen todos los conquistadores en ese momento, que llaman rescatar. Rescatar es un término bien maquillado, ¿cierto? Porque de alguna manera el rescatar era que los españoles tenían el derecho de llegar a un territorio indígena y inicialmente proponer lo que se llamaría en economía un intercambio desigual. Yo te doy unos cachivaches y tú me entregas oro. Y era un engaño, y de alguna manera las primeras veces los indígenas accedieron a ese intercambio, pero ya en el segundo o la tercera o la cuarta vez dijeron, no, pero es que esto no me interesa, no me interesa que me entregues eso. Entonces ya ese intercambio ya no era tan intercambio, sino era a la fuerza, ya era por medios violentos. Eso se llama en la literatura el rescate, ¿cierto? El rescate es más o menos, si tú no me das esto, yo te incendio el pueblo o hago estas cosas. Bastidas, como muchos otros colonizadores, no llegó con el ánimo de dialogar ni de entender a los pueblos originarios, sino con el objetivo de explotar sus recursos y someterlos a una esclavitud brutal. El mito de un encuentro pacífico y de una fundación armoniosa de Santa Marta debe ser cuestionado en su profundidad. Porque es que recordemos que cuando Santa Marta se funda, los españoles ya tienen 33 años de estar, 30 y un poco más, de estar aquí en América, en el Caribe. Entonces ya ellos saben que los indígenas, los caciques, son enterrados con alhajas, con joyas, etc. Entonces ya ellos no esperan que los indígenas les digan, aquí está el oro que nosotros tenemos, sino ya saben que hay unos tumultos en el suelo, en la tierra, unas pequeñas montañitas. Ellos ya sabían que había un enterramiento de un cacique, de una persona importante. Entonces ellos van y hacen los desenterramientos, o sea, van a sacar a la momia, a los huesos, porque sabían que tenían oro, ¿cierto? Entonces ellos van a hacer eso recurrentemente. Por supuesto, ya los indígenas no están de acuerdo con eso, ya es una profanación, es un irrespeto a su cultura, etcétera. Pero ya ahí, digamos, no hay un intercambio. Los primeros años de la conquista fueron un campo de batalla tanto simbólico como material. Las tierras, las tradiciones, las lenguas y las creencias de los pueblos originarios fueron sistemáticamente atacadas, y el mito del encuentro de dos mundos se convierte en una forma de borrar este sufrimiento y resistencias de los pueblos indígenas. En lugar de un encuentro pacífico, lo que ocurrió fue la instalación de una nueva jerarquía de poder, donde los indígenas fueron despojados de su libertad y sometidos a las normas del colonizador. La historia no es plana, no es que son todos los indígenas de un lado y los españoles del otro lado. Los indígenas tenían fisuras y los españoles, así como en México, que está mucho mejor documentado, aquí vamos a encontrar por las crónicas, valga la redundancia, de los cronistas, ¿cierto? Por los escritos, vamos a encontrar en esas fisuras en que hoy los españoles se aliaban con los de Bonda para atacar Poza y Hueca, mañana se aliaban con los de Jeriboca para atacar a los de Gaira, etcétera, porque sabían de esa fisura. Entonces, eso es importante, ¿no? Porque a veces alguna visión nos trata de presentar blancos contra negros, indígenas contra españoles, y resulta que los indígenas tenían divisiones y los españoles muy astutamente lo que hacían era aprovecharse de esas divisiones para atacar a determinado pueblo indígena. Algunos sostienen que el capitalismo no nació en las fábricas británicas del siglo XVIII, sino en las campañas de colonización que comenzaron a finales del siglo XV. Más allá del debate, lo cierto es que la colonización transformó profundamente los territorios donde se impuso. Mientras ellos negociaban desde Europa, nosotros ni siquiera sabíamos que nuestras tierras estaban siendo vendidas. En un primer momento, los españoles van a esclavizar. De hecho, incluso Colón coge a unos indígenas de ahí
de Santo Domingo, de Guananí, etcétera, y lo lleva a los reyes para que los conozcan, para que vean pues, un poco lo exótico, etcétera. Aquí, ¿cómo se da esa esclavización? Se va a dar desde esta zona, que era la antigua gobernación de Santa Marta, para hablar nada más de esto, que va entre el Cabo de la Vela hasta el río Magdalena, o sea, cuando luego se divide como provincia de Santa Marta y provincia de Cartagena, y lo que hacen ellos es sencillamente cogerlo, era lo más normal y común del mundo, y se lo llevaban esclavizados. ¿Por qué? Hacia 1525 ya vamos a tener una población indígena en las islas menguada. Ellos, que todavía no están trayendo en grandes cantidades mano de obra esclavizada africana, lo que van a hacer es llevar de aquí, que había suficiente población indígena, a las islas como población esclavizada. Entonces, por allá a los reyes les llega la noticia con retraso de que se están maltratando los indígenas, etcétera. Vienen los sacerdotes, los curas, un poco que interceden por los indígenas y van a oponerse a ese sistema. Entonces, finalmente, estos curas ganan aparentemente la pelea y los reyes de España pues sacan unas leyes, unas normas en que se prohíbe la esclavización de los indígenas y se abre la posibilidad de la esclavización de los africanos. Pero ¿qué pasa? Se deja una puerta abierta y está prohibida la esclavización de los indígenas, pero si los indígenas son antropófagos, si los indígenas comen otros seres humanos, que son los caribes, entonces los españoles tienen la potestad, los conquistadores tienen la potestad de esclavizarlos porque son antropófagos, son un peligro para la humanidad. Entonces, de ahí en adelante, todos los indígenas resultaron antropófagos. O sea, yo vengo a Santa Marta, yo vengo al Cabo de la Vela, cojo 200 indígenas, los esclavizo. Nadie ha visto que esos indígenas coman gente, pero los llevan para Cuba, los llevan para Santo Domingo y dicen, es que son antropófagos porque se mataron a un español y se lo comieron. Entonces, comienza, digamos, a todos los que esclavizaban terminaban siendo antropófagos y era la excusa, digamos. Por ahí, como siempre, hecha la ley, hecha la trampa, se metió el tema de los indígenas antropófagos y comienzan a esclavizarlos y de aquí los llevan básicamente para Santo Domingo y Cuba. Nuestros territorios fueron concesionados por una autoridad extranjera que no reconocíamos, pero que sí era válida para los imperios del otro lado del mar. A estas negociaciones se les llamó capitulaciones. La corona española otorgaba permisos a exploradores como Bastidas, Heredia o Cortés, quienes financiaban sus expediciones con inversionistas privados a cambio de un porcentaje de las riquezas encontradas. El oro indígena robado en las costas hizo crecer en ellos la idea de que aquí había una fortuna esperando a ser tomada. Pero nuestra riqueza no estaba en metales preciosos, sino en el territorio mismo. Tierras fértiles, aguas limpias, bosques frondosos y montañas imponentes. Aún así, los españoles impusieron su propia lógica territorial con nuevas divisiones políticas que borraban las formas indígenas de habitar el espacio. Regiones como La Ramada, Carbón y Orejones fueron renombradas como parte de la provincia de Betoma, un acto simbólico que legitimaba el despojo. Aunque Gonzalo Fernández de Oviedo intentó obtener capitulaciones en 1519, fue Rodrigo de Bastidas quien lo logró en 1524. Su expedición fue una empresa público-privada. 16 acreedores financiaron la conquista y Bastidas trajo consigo familias, animales y esclavizados desde la Española y Jamaica. También se le otorgó el poder de repartir nuestras tierras y aguas como si fueran suyas, pero no llegó solo, lo acompañaban la espada y la cruz. Un documento leído al llegar, conocido como el requerimiento, exigía en nombre del Papa y la corona española nuestra sumisión. Si no aceptábamos, se nos advertía de guerras, esclavitud y la pérdida de nuestras posesiones. Así empezó el despojo. La religión, para muchos de los conquistadores y misioneros que llegaron al Nuevo Mundo, no fue simplemente una herramienta de poder, sino una convicción profunda. El catolicismo era el centro de su visión del mundo, y llevarlo a otros pueblos no era un acto cínico, sino una misión casi sagrada. Creían con sinceridad que los pueblos indígenas vivían en la oscuridad espiritual, y que era su deber, como emisarios de la fe, ofrecerles la luz del Evangelio. Para muchos de ellos, la conversión no era una imposición, sino un acto de salvación. La cruz no se levantaba solo como símbolo de autoridad, sino como promesa de redención. Por eso, desde los primeros contactos, se leyeron documentos que explicaban la autoridad del Papa y del Rey sobre estas tierras, y se organizaron expediciones de frailes que aprendían lenguas indígenas, construían iglesias y predicaban entre pueblos que no entendían aún las palabras.
En la mente de muchos españoles, la colonización del cuerpo iba de la mano con la salvación del alma. Y es en este contexto en el que se da este documento que leeremos a continuación. Por tanto, en la mejor forma que puedo, les ruego y requiero que entiendan bien esto que les he dicho, y se tomen el tiempo justo para comprenderlo y deliberar sobre ello, y reconozcan a la Iglesia como Señora y Superiora del universo, y al Sumo Pontífice llamado Papa en su nombre, y al Rey y a la Reina en su lugar, como señores, superiores y reyes de estas islas y tierra firme, por virtud de la mencionada donación. Esto que están escuchando en estos momentos es un fragmento de un documento encontrado en el Archivo General de la Nación, traducido al español moderno para que se entienda un poquito más. El libro del que salió este texto se llama Historia de la provincia de Santa Marta, escrito por Ernesto Restrepo Tirado. Y que permitan y den espacio para que estos padres religiosos les expliquen y prediquen lo antes mencionado. Si así lo hicieren, actuarán bien y cumplirán con lo que están obligados a hacer, y sus altezas y yo en su nombre los recibiremos con todo amor y caridad. Se les permitirá conservar libremente a sus mujeres, hijos y bienes, sin servidumbre, para que con ellos y ustedes mismos hagan libremente lo que deseen y consideren conveniente. Y se les exhortará a que se conviertan en cristianos, salvo que al estar informados de la verdad, deseen convertirse a nuestra santa fe católica, como ya lo han hecho casi todos los habitantes de las otras islas. Además, sus altezas les concederán muchos privilegios y excepciones, y les harán muchas mercedes. Pero si no lo hacen, y maliciosamente demoran en hacerlo, les certifico que con la ayuda de Dios entraré con fuerza contra ustedes y les haré la guerra por todas las vías y medios que pueda, y los someteré al yugo y obediencia de la Iglesia y sus altezas. Tomaré a ustedes, a sus mujeres e hijos, y los haré esclavos, y como tales los venderé y dispondré de ellos según ordenen sus altezas. Tomaré sus bienes y les causaré todos los daños y perjuicios que pueda, como a vasallos que no obedecen ni quieren recibir a su señor, y que lo resisten y contradicen. Y dejo constancia de que las muertes y daños que de ello resulten será su responsabilidad, y no de sus altezas, ni mía, ni de estos caballeros que me acompañan. Con Bastidas también llegaron indígenas esclavizados, adoctrinados y usados como traductores para facilitar la conquista. Entre 1525 y 1526 llegaron también entre 400 y 500 personas, incluidos los primeros afrodescendientes esclavizados en estas tierras. Yo me siento que vengo de descendiente africano, esos africanos que fueron traídos en esos barcos negreros de la forma más inhumana. Fue, digamos, la primera violación de los derechos humanos que hubo, la primera trata de personas que hay, y yo soy descendiente de esos aborígenes negros traídos de la madre África. La persona que están escuchando se llama Matilde Maestre, y vine a hablar con ella porque además de ser una lideresa negra nacida y criada en Santa Marta, es una persona que ha estudiado la historia y en estos momentos está dedicada desde su quehacer como activista y representante legal de la Asociación de Afrodescendientes Nelson Mandela a luchar por estos valores y por las consecuencias de esa colonización y conquista que aún se sienten en nuestros días. Aquí acabaron con una cantidad de pueblos indígenas. Otros los hicieron. Los indígenas no vivían en la Sierra Nevada. Los indígenas vivían aquí, en la playa, porque además eran pescadores. Era su idiosincrasia. Les tocó subir a la sierra escapando del yugo español. Les impuso la religión, les querían imponer la lengua, y ellos escaparon y se fueron a esa parte. Por eso es que ellos están allá. Igual que los negros, cuando se marroneaban, cuando se escapaban, tenían que buscar los lugares más áridos, y por eso es que ustedes ven que son los cordones de mayor pobreza y son los sitios más alejados, porque allá les tocaba a uno para que los perros cazadores, para que el capataz al que tenían ahí, incluso hasta los mismos nuestros que cuando se creían de mejor, perseguían a los mismos negros, porque eso se ve en la historia. Teníamos toda esa parte. Cierta noche, en algún rincón encendido del año 1531, la ciudad de Santa Marta ardió. No fue un incendio cualquiera, no lo provocó el viento ni una vela descuidada.
Fue un acto de fuego con nombre propio, el fuego de los que no tenían nombre. Dicen que fueron indígenas y esclavos negros quienes lo iniciaron. Dicen también que hubo funcionarios locales involucrados, hombres que conocían los pasadizos de la ciudad, que sabían cómo llegar al gobernador, cómo prender la mecha justa. Y después, como si ya tuvieran todo planeado, huyeron hacia la Ramada, un paraje escondido entre el monte y el miedo, lejos del castigo. No sería la última vez. Años más tarde, en 1550, cuando los españoles intentaban pacificar el territorio para fundar la ciudad de Valledupar, sometieron a varios negros libres que vivían cerca del río Guatapurí. Los redujeron como quien doma bestias, sin juicio, sin derecho. Pero ellos no se quedaron. Huyeron en cuanto pudieron, porque la libertad, una vez tocada, no se suelta fácil. La provincia entera era una especie de herida abierta. El conflicto entre españoles e indígenas era constante, como un tambor que no dejaba de sonar. Y esa inestabilidad se convirtió en oportunidad para los esclavizados. Cada batalla, cada retirada, cada tropiezo del poder era una brecha por donde escapar. Así nació el cimarronaje. En las orillas del río Magdalena, en los bordes del mundo donde el Estado no llegaba, comenzaron a levantarse caseríos secretos, pequeños grupos de huidos que se protegían entre sí. Allí no había muros ni látigos, solo hambre y esperanza. El cimarronaje colectivo fue más que una fuga, fue una forma de vida, una negación del sistema, una afirmación del cuerpo. Aquí hubo un saqueo. Tanto es así que hay muchas cosas que tú tienes que ir a buscar a Sevilla, a España. Allá está la historia. Vayan allá y allá encuentran cómo fue. Y lo que yo he podido conseguir, lo he estudiado aquí en el Archivo Histórico del Magdalena Grande. Entonces, ¿cómo no reconocer ese aporte de las comunidades negras y cómo no reconocer la existencia de un pueblo acá? Si es la primera ciudad que tenemos en América, firme, vamos a cumplir 500 años de lógica, hay que mirar que todo entró por este lado, así de sencillo. En África, al otro lado del océano, florecían civilizaciones con tecnología, ciudades, lenguas y religiones propias. Luego llegaron los barcos, y con ellos el desarraigo. Fueron arrancados de su tierra, obligados a olvidar sus nombres, sus dioses, sus canciones. Se les impuso un idioma, una religión, un silencio, y a algunos una marca al rojo vivo sobre la piel, como si no fueran humanos, como si el alma pudiera borrarse. Aquí se han dedicado a estudiar la historia hispánica, la hispanidad, porque aquí todo el mundo se cree descendiente de español. Pues yo no, yo soy descendiente de los esclavizados que trajeron a la construcción de este país. Entonces, eso es lo que nos hace falta, mirar cómo contamos y se hace más que necesario en este momento que se comiencen a dar el área de historia, la asignatura de historia, como dice la ley. Por este puerto entraron los primeros negros y negras esclavizados, y con ellos comenzó también otra forma de construir territorio. Hay que hacer esa resignificación de la historia, hay que cambiar el chip y mirar qué dice uno, otro y otro. Que nosotros estábamos aquí desde el mismo momento en que llegó el invasor Bastida, el colonizador Bastida, como lo quieran llamar, porque yo no llamo, por aquí él no fundó nada, ya América existía. Yo decir que él fundó es decir que aquí no había unos pueblos antes, y eso es imposible negarlo. Durante siglos, la historia contada ha sido una sola, la de los conquistadores. Y aún hoy muchos creen descender únicamente de ellos, pero hay otra historia, una historia enterrada en archivos, escondida en bodegas, silenciada en las aulas, una historia que empieza desde el primer contacto, desde la primera cadena, desde la primera palabra perdida. Por eso es que sigo insistiendo que Santa Marta, sin el aporte de las comunidades negras, no fuese la Santa Marta de hoy. Cuando tú no reconoces al otro, a la otra, estás invisibilizando todo un legado histórico.
hay que comenzar a contar la historia, mirar la importancia de cada una de las poblaciones que dio lugar a para que esto existiera, porque esto es lo que nos dio la lucha, porque pareciese mentira que en pleno siglo XXI negaran la existencia de un pueblo. Y por eso siempre que tú me vas a escuchar, entre el morro, entre el mar y la sierra, cabemos todos. Y luego estuvieron las pesquerías de perlas, primero explotadas por indígenas, pero pronto reemplazados por esclavos traídos de Angola y Guinea, hombres y mujeres convertidos en instrumentos. Trabajaban en el fondo del mar, buceando hasta que los pulmones ardían, arrancando perlas con las uñas como si fueran mendigos de la riqueza ajena. Pero hasta en el fondo, la rabia respira. En 1572, 34 esclavos se rebelaron. 5 años después, volvieron a levantarse. Algunos escapaban, otros saboteaban, muchos simplemente se negaban a decir dónde había más perlas. La rebeldía crecía. Y en 1603 el rugido fue ensordecedor. El 6 de agosto, más de 450 esclavos, entre hombres y mujeres, se alzaron en armas. No pidieron permiso, asesinaron a un mayordomo, quemaron lo que pudieron y se fueron tierra adentro, hacia la libertad, hacia lo desconocido, hacia donde los perros del amo no pudieran rastrearlos. Los persiguieron, los combatieron, algunos cayeron, otros fueron atrapados y vueltos a encadenar. Pero esa noche, y muchas otras después, la tierra tembló con la posibilidad de no obedecer, de no callar, de no morir sin antes incendiar algo. Los levantamientos no lograron acabar con la esclavitud, pero sí la perforaron, sí la obligaron a dar concesiones, sí dejaron marcas en la producción de perlas. Y también, aunque los documentos no lo digan, dejaron cantos, leyendas, nombres secretos, porque a veces basta con que alguien diga no para que el mundo, por un instante, recuerde que puede ser distinto. A veces uno cree que el proceso de conquista llegó, se fundó la ciudad y ya listo, se pasa al periodo de colonización y resulta que no fue así. En el caso de Santa Marta fueron 100 años de conquista, o sea, que Bastidas llega por primera vez en 1500, 1501, pasa por acá, funda la ciudad entre 1525 y 1526, pero lo que yo llamo la batalla definitiva, en que salen derrotados los indígenas taironas, por darle una denominación a todos los indígenas de Santa Marta, se da entre diciembre, octubre más o menos, noviembre de 1599 y son derrotados en enero del 1600. A veces, para contar la historia, la cortamos en pedacitos, la organizamos en escenas con inicio, nudo y desenlace, como si el pasado pudiera doblarse y guardarse en cajitas limpias, como si la historia ocurriera en episodios uno detrás del otro, obediente al ritmo de nuestra necesidad de entender. Pero en las calles, entre las voces de la gente y los ecos de los expertos, los activistas, los periodistas y los historiadores, aparece otra verdad. Una que se escapa del formato y de la cronología, porque la historia no avanza en línea recta. A veces se superpone, a veces se resiste a avanzar. La vida antes de la conquista, la llegada de los invasores, la fundación de ciudades como Santa Marta, la vida colonial que siguió, todo eso no sucedió en capítulos. Fueron capas de tiempo que convivieron. La vida de los pueblos originarios no cambió de la noche a la mañana. El día antes de que Santa Marta fuera fundada no era tan distinto del día después. La conquista no fue un trueno, fue un goteo, una larga y desgastante serie de intentos, de alianzas rotas, de pactos forzados, de rebeliones acalladas. Un proceso que tomó casi un siglo y que nunca fue limpio ni definitivo. Y si se quiere una historia que capture esa lucha extendida en el tiempo, esa simultaneidad de mundos que colisionan sin dejar de existir, entonces hay que hablar del cacique de Bonda, de una comunidad que no se rindió de inmediato ni por completo, de una gente que resistió mientras todo a su alrededor intentaba volverse irreconocible. Ahí, entre la sierra y el mar, está la memoria
de esa resistencia todavía viva. O sea, en ese momento, el cacique más importante por encima del cacique de Bonda, en 1600 era el cacique Cuchacique, que era de Jeriboca. Y ellos se organizan, son alrededor de 20, 25 pueblos indígenas, y todos se organizan y le rinden, digamos, respeto al cacique de Jeriboca por encima del de Bonda. Todo iba bien, pero lo que nos dicen las crónicas es que, como siempre, surgen los celos. Seguramente los españoles también interceden y aprovechan las fisuras, y lo que se dice en las crónicas es que todos estaban a favor de que el comandante, que el cacique mayor era el de Jeriboca, pero lo que no estaban de acuerdo era quién era el segundo al mando. Entonces los Bonda consideraban que el segundo después de Cuchacique debía ser el cacique de Bonda. Y lo que hace el cacique Jeriboca es poner de segundo a su hijo. Entonces, divide y reinarás. Entonces eso, en medio del combate con los españoles, etcétera, ya hay una división interna entre los indígenas, que no sabemos, que de pronto los españoles también estaban metiendo un poco de cizaña, aunque eso sí es especulación. Y los de Bonda comienzan a pelearse con el cacique de Jeriboca. Esa división va a ser terrible, va a ser mortal, porque sencillamente son derrotados. Son derrotados en enero de 1600. Y eso va a ser terrible. Más de 70 caciques van a ser decapitados, 70. Los indígenas derrotados tuvieron que pagar al ejército español o a la corona española el costo de la campaña militar. Y asimismo, pues todas las propiedades de los indígenas fueron repartidas entre los soldados y capitanes españoles. El cacique de Bonda fue muy importante, pero también fue importante el cacique de Jeriboca, que quedaba, como te digo, entre Mamatoco y Bonda aproximadamente. Y en el año 600 el de Jeriboca era más importante aún, porque todos le rinden tributo y pleitesía a él. Y el otro cacique muy importante era el de Pocihueca, que queda hacia los lados de Ciénaga. Entonces, por lo menos tenemos 3 caciques, con otros más como los de Gaira, como los Taganga, etcétera, pero por lo menos Bonda, Jeriboca y Pocihueca, uno podría pensar que en algún momento van a ser los caciques dominantes en algún momento de la historia. La historia del cacique de Jeriboca, del de Bonda y de tantos otros nombres que el viento ha ido borrando de la memoria oficial nos recuerda que la conquista no fue un acto único, ni una línea recta de victoria y derrota. Fue un proceso largo, confuso, lleno de alianzas rotas, traiciones sutiles y resistencias invisibles. No hubo un antes y un después claro, sino un entramado de tiempos superpuestos en el que los pueblos originarios siguieron viviendo, decidiendo, negociando, incluso en medio del despojo. Recordar esta historia, con sus matices, con sus silencios, es también resistir a la tentación de contar el pasado como si fuera sencillo, porque no lo fue, y porque todavía estamos habitando muchas de esas fracturas. En el próximo episodio de La Historia Duerme en Silencio. La jornada de domingo comienza con el corte de caña. Machete en mano, avanza entre los cañaverales que se extienden como un mar espinoso. Por como nos han contado el periodo colonial, es fácil caer en la tentación de verlo como un periodo homogéneo de opresión sin matices. Pero lo cierto es que incluso bajo un sistema tan brutal, existió una gran complejidad en las dinámicas sociales. Hay un error en pensar en que la historia siempre ha sido la historia de los grandes héroes, los grandes conquistadores y los nombres que conocemos hoy por hoy, pero ¿dónde quedan los sectores subalternos, ¿no? ¿Dónde quedan las historias del fulanito que llevaba agua hacia el hospital? ¿Dónde queda la historia del comerciante, del pequeño comerciante? ¿Dónde queda la historia de los esclavizados en sus rutinas diarias? Eso es una cosa que está por investigarse y que está por saberse, ¿no? Con el primer quinqué encendido, Clemencia barre con ritmo firme. En la calle, los gallos de la ciudad cantan con retraso. El aire aún no se calienta, pero ya trae el olor a pan de yuca y al almidón que hierven las vecinas. La Historia Duerme en Silencio es un podcast del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y el Archivo General de la Nación. Este episodio fue dirigido, escrito y producido
por Julián Sánchez, Jorge Cote y Pedro Espinosa Blanco, con el apoyo de Sebastián Duque y bajo la dirección editorial de Francisco Flores. Agradecemos a Joaquín Viloria, a Paula Cubillos y a Matilde Maestre por su colaboración.